Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Noticiero Nacional Estrella TV. Les saluda Palmira Pérez. Iniciamos con la información. Y vamos a iniciar precisamente en el estado de Florida, en un estado en donde la variante Delta está arrasando y ha sido la culpable del peor aumento de nuevos casos. El estado volvió a convertirse en el centro de la pandemia, como nos dice desde Miami Antonio Belchi. Te escuchamos, Antonio. Pues sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Palmira. Los expertos sanitarios avisaban que la pandemia en Florida estaba descontrolada, pero al parecer los números no eran exactamente como se decían. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos han reconocido que no se han contabilizado correctamente el número de casos positivos en Florida, el estado que ahora se ha convertido en el epicentro de la pandemia. Los test, la forma como se toman, la forma como se transportan y la forma como se analizan también pueden cambiar. Por ejemplo, los CDC informaron inicialmente que el domingo hubo 28.317 nuevos casos, pero después cambió la cifra a casi 10.000 casos menos. El Departamento de Salud de Florida avisó que se estaban contando varios días en uno. Pese a esos ajustes, la pandemia sigue siendo muy preocupante en el estado del Sol. Pues está feo. Es una ola muy fuerte la que ha estado viniendo. Esta hora ha estado como cambiando y como que nos agarra un poco desprevenidos. Pues está igual de feo que sean jóvenes, que sean viejitos, que sean todos. El aumento real coincide con el inicio de las clases con niños que aún no tienen vacunas disponibles. El gobernador dice que no se fía de los números y que no impondrá restricciones. Sería catastrófico si se cerraran las escuelas, afectaría a las familias de clase media, también a las madres solteras. No se puede cerrar. Pero muchos no creen que la opción del gobernador de priorizar la economía por encima de la salud sea la mejor solución. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, nosotros le llamamos Ron Desastre, es un gran aliado de Trump y ha emulado todo lo que ha hecho Trump, empujando el estado, los condados y las municipalidades a abrir. Y a pesar de esa actualización de números, lo cierto es que lo que se vive en Florida es una auténtica pesadilla. El número de hospitalizaciones se ha triplicado en las últimas 3 semanas y parece que no hay fin, Palmira. Eso es todo por mi parte. Devuelvo la conexión al estudio. Qué situación tan difícil. Muchas gracias, Anthony. Bueno, mientras tanto, la vacuna contra la variante Delta podría estar lista en las próximas semanas. Así lo anunciaron las farmacéuticas Pfizer y BioNTech. Ambas están acelerando las pruebas para determinar si una forma modificada de su vacuna puede proteger mejor contra la variante Delta, la cual se ha visto que es mucho más contagiosa que la original que se descubrió en China hace más de un año. Y cuidado, porque las autoridades de salud no están recomendando un tercer refuerzo de vacuna contra el COVID-19. Se estima que más de 1.1 millones de personas han recibido una tercera dosis de las vacunas Pfizer y Moderna, pero la medida no cuenta con el respaldo de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Florida es el estado donde más se reportan estos casos. Por su parte, las aerolíneas se niegan a exigir la vacunación a su personal en medio del rebrote por la variante Delta. En Nueva York, políticos están dando la batalla para presionar a las empresas. Desde la Gran Manzana, Ángela González nos tiene la información. Ángela, te escuchamos. Así es, Palmira, muy buenas tardes desde el Aeropuerto Internacional La Guardia en Nueva York. Mientras cada vez más compañías se están sumando al mandato de exigir la vacuna en sus empleados, las 3 aerolíneas más importantes del país se niegan a hacerlo. Pienso que es muy irresponsable, dice este pasajero, al conocer que 3 de las aerolíneas más importantes del país, Delta, American Airlines y Southwest, no exigirán a su personal estar vacunado, lo que ha causado estupor en muchos viajeros. Supongo que le exigen también una prueba COVID constantemente, debe tener su control. Un promedio de 200 millones de personas abordaron vuelos en estas aerolíneas en 2019, una gran parte con destinos y salidas de los aeropuertos de Nueva York. Y mientras retoman el número de viajeros que tenían desde antes de la pandemia, el representante Richie Torres y la asambleísta Mark Levine le pidieron al gobierno federal institucionalizar la vacuna en personal de vuelos nacionales e internacionales. Por mi parte, yo estoy vacunada y estoy cumpliendo como con mi cuota con las demás personas, ¿sí? Y espero que ellos también, por mérito propio, tomen esa decisión, ¿sí?
Aunque los presidentes de estas aerolíneas dijeron que una gran parte de su personal ya se inoculó voluntariamente y que ofrecen incentivos para los que no lo han hecho, enfatizaron que no lo implementarán como condición. Palmira, y curiosamente, dos aerolíneas más pequeñas, Frontier y Hawaiian Airlines, han dicho que a partir del 1 de octubre estarán exigiendo la vacuna como requisito a sus empleados. Regreso contigo al estudio. Muy bien, muchas gracias, Ángela, por tu reporte desde Nueva York. Y mire, mientras la mayoría de los estados están relajando sus restricciones en los salones de clase, California exigirá que todos los maestros estén vacunados o que se sometan a pruebas semanales. Algunos distritos escolares, como el de Oakland y el de San Francisco, se adelantaron al anuncio del gobernador. Gavin Newsom exigieron a su personal que reciban las dosis. Y las escuelas abren sus puertas en Texas en medio de una gran confusión debido a las restricciones sanitarias contra el COVID-19. Se lo hemos venido planteando toda la semana. Algunos distritos escolares están exigiendo el cubrebocas, mientras que otros simplemente no. Desde Dallas, Luis Atay nos tiene más información. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, el periodo 2021-2022 ha iniciado de manera progresiva en diferentes instituciones del norte de Texas. Entre estas, 33 distritos escolares ya comenzaron sus actividades este miércoles. Cabe destacar que en las ciudades de Dallas y Fort Worth no será respetado el mandato del gobernador de Texas, Greg Abbott, y las autoridades exigirán el uso de la mascarilla por parte de los estudiantes dentro de las aulas. Conversamos con la jefa de enfermería del distrito escolar de Dallas y esto fue lo que nos dijo. La decisión se hizo para asegurar a los padres también como los maestros del distrito y también los estudiantes para mantenerlos seguros y saludables también. Asimismo, destacan que la mayor parte de la población estudiantil del distrito escolar de Dallas iniciará las clases el próximo lunes 16 de agosto. Recomiendan vacunar a los mayores de 12 años. Vamos a tener bastante educación que las enfermeras de la escuela van a tener para si los padres necesitan información sobre dónde pueden ir para obtener la vacuna, para ellos mismos, para sus familias o para los estudiantes. Es importante informarle a padres y representantes del norte de Texas que para el periodo 2021-2022 el distrito escolar de Dallas no tendrá habilitada la opción de clases virtuales, por lo que será obligatoria la presencia de los estudiantes dentro de las aulas. Luis Atay, Estrella TV. Gracias, Luis, por tu reporte. Y mire, una buena noticia porque aumentan las esperanzas de recuperación para los pacientes hospitalizados por COVID-19. Se trata de 3 posibles tratamientos que en estos momentos se encuentran en ensayo bajo la supervisión de la Organización Mundial de la Salud. Los 3 productos utilizan el fármaco que es utilizado en el tratamiento de casos graves contra la malaria. Y estalla la crisis política en Texas. Ordenan el arresto de 52 legisladores demócratas que abandonaron el estado y se dirigieron a Washington, D.C. para impedir que se aprobara un polémico proyecto de ley que restringiría el voto de las minorías. Este miércoles, el presidente de la Cámara Baja de Texas, el republicano Dade Phelan, autorizó que se les trajera de vuelta bajo arresto si es necesario. Y los estados del norte del país se enfrentan a partir de este miércoles, o sea de hoy, una nueva ola de calor que podría sobrepasar los 3 dígitos. En Oregón se declaró la emergencia y millones de personas han sido puestas en alerta máxima, como nos dice Víctor Cordero. El clima en la ciudad de Spokane, en el estado de Washington, es tan agradable que ninguna vivienda tiene aire acondicionado ni ventiladores, pero este año el clima ha cambiado. Personas como Judith Hall están sufriendo por el calor. This heat is very unusual. Very, yeah. Like she said, usually our high is 90 and that was hot. But this is scorching. A partir de hoy, Washington y el estado vecino de Oregón experimentarán una nueva ola de calor. Se teme que para el viernes el termómetro registre 111 grados Fahrenheit, algo inusual para esta región cuyas temperaturas no sobrepasan los 80 grados en esta época del año, según el Servicio Meteorológico Nacional de Portland.
Debido al intenso calor, Amanda McFarland volvió a llevar a sus mascotas al río. En su apartamento no hay aire acondicionado y la única solución es refrescarse en el agua. I'm used to 98 or something being the highest, but we had this last month was all like 100, 110 degrees. La situación es tan grave que la gobernadora de Oregon, Kate Brown, declaró el estado de emergencia por el calor y activó un centro de operaciones para enfrentar la crisis, anticipándose así a la interrupción de la red eléctrica y el transporte. En junio pasado, el calor en Oregon, Washington y Columbia Británica mató a cientos de personas, 83 de ellas residentes de Oregon, mientras que en Washington se informó de otros 91 fallecidos. La mayoría eran personas mayores que colapsaron debido a las altas temperaturas provocadas por el calentamiento global. Víctor Cordero, Noticiero Estrella TV. Y precisamente en esa área del país, el último reporte del incendio Dixie al norte de California es verdaderamente aterrador. Las llamas han destruido cerca de, escuche usted, 900 viviendas y otras construcciones y continúa extendiéndose. Hasta ahora este incendio Dixie es considerado el segundo más grande de la historia del estado. Más de 6,000 bomberos combaten el fuego que devora árboles, maleza, pasto seco y hasta estructuras, como se lo acabamos de mencionar. Y vamos a cambiar totalmente de tema, nos vamos a ir hasta Nueva York porque ahí desmantelaron un bazar al aire libre, así tan tranquilos, que distribuía cocaína a la vista de todos en el Times Square. El negocio operó por 2 años y estaba abierto las 24 horas del día. Al menos 8 personas sospechosas de pertenecer a una red de narcotráfico han sido arrestadas y se cree que ganaban más de $10,000 a la semana y que abastecían obviamente a clientes en Broadway. Vamos ahora sí al primer corte comercial, pero recuerde, volvemos, no se vaya. Continuamos con la información y el presidente Joe Biden se anota una doble victoria. El Senado aprobó los 2 planes de infraestructura del mandatario, abriendo el camino para la apertura de millones de empleos. Desde Washington, Armando Guzmán nos tiene todos los detalles. Ángela no podía tener un mejor nombre. En realidad es un ángel. Esta mujer en Virginia prepara alimentos para gente de la tercera edad, que sin ella no se podría bastar por sí misma, ni vivir en su propio hogar. En la madrugada, muchos senadores tuvieron a Ángela en mente. On this vote, the yeas are 50. Por eso, después del anuncio del voto final del plan de infraestructura humana, aquí en el Senado muchos aplaudieron. The majority leader. Now, Senate Democrats have just took a massive step towards restoring the middle class in the 21st century and giving Americans, more Americans, the chance to get there. Este es el mayor logro del presidente Joe Biden para mejorar el cuidado de salud, el cambio climático y darle impulso a la economía. Casi al amanecer, el Senado, sin un solo voto republicano, aprobó en reconciliación $3.5 billones. La nueva ley presupuestal es histórica. Fue concebida por el senador Bernie Sanders. Cubrirá cuidado infantil, educación y nuevas medidas para afectar el cambio climático. Expandirá los beneficios de Medicare, incluyendo los costos de cuidado visual, auditivo y dental. The wealthy and large corporations are going to start paying their fair share of taxes so that we can protect the working families of this country. La ley irá unida a otro plan de infraestructura física para reparar carreteras, puentes y caminos. Los 2 planes cuestan juntos más de $4 billones, que fue lo propuesto inicialmente por Biden, pero los republicanos ya lo están rechazando. We're not going to support any bill that raises taxes, and that was one of the red lines that we've drawn. I think Mitch McConnell has said similar things. Eso significa que los republicanos votarían contra el plan para llevar acceso a Internet de alta velocidad a más de 40 millones de personas en las áreas rurales. De todo este dinero, $107,000 millones, que son carretadas y carretadas de dinero, serían utilizados para subsidiar a gente que ya está en Estados Unidos, a migrantes para que entonces adopten la residencia permanente. No hay detalles exactamente de quién y cómo y todo cómo se repartiría, pero hasta hoy aquí en el Senado están discutiendo que podrían ser los soñadores, la gente de DACA, los que sirven en industrias que son importantes como la agricultura y necesarias e indispensables, y también los que tienen TPS. En Washington, Armando Guzmán, Noticiero Estrella TV. Gracias, Armando Guzmán. Pero bueno, mientras están autorizando esos miles de millones de dólares,
le van a empezar a quitar dinero a la gente que recibe cupones de alimentos. Los pagos de los cupones de alimentos serán reducidos y afectarán a millones de familias pobres. Hasta ahora, los beneficiarios reciben, escuche usted, $7 diarios en alimentos. ¿Para qué alcanza eso, verdad? Pero el monto regresará a los $4 a partir de septiembre, debido a que terminará la asistencia federal extra que fue otorgada durante la pandemia. El anuncio provoca preocupación porque el monto no será suficiente. ¿Quién puede comprar algo con $4? Mientras tanto, la Casa Blanca ordenó una investigación por el alza de la gasolina. Según las autoridades, el aumento del precio del combustible en las gasolineras no concuerda con el alza o la baja del petróleo. La Comisión Federal de Comercio investigará la existencia de una posible conducta ilegal o prácticas anticompetitivas, buscando que los consumidores no paguen más de lo debido. Vamos a la segunda pausa comercial, pero volvemos. Seguimos con más información y ahora de México. Andrés Manuel López Obrador invitó al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a visitar México. La fecha prevista sería a finales de septiembre y la Casa Blanca no ha comentado nada. Desde la Ciudad de México, Víctor Blázquez nos informa. The people of this nation have spoken. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, podría visitar México a finales de septiembre. Así lo dio a conocer el primer mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Le formulamos una invitación para que él visite México y tener una reunión. Está proponiéndose para finales de septiembre. Tras un par de reuniones de alto nivel entre funcionarios mexicanos y una comitiva de Estados Unidos que visitó tierras aztecas hace unas horas, encabezada por el asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan y Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad del Interior, el titular del Ejecutivo Federal mexicano aseguró que hay una buena relación en temas que fortalecen a ambas naciones y existen 5 ejes principales a tratar en la agenda de la próxima reunión entre mandatarios. Se está buscando tener un plan conjunto, integral, que incluya el crecimiento económico de América del Norte, incluye también programas sociales, la cuestión migratoria, la seguridad. Se está haciendo el llamado a que se abra la frontera. Tras en la reunión entre ambos presidentes en la que el gesto de buen entendimiento está en el presidente Biden al acudir a México, para los analistas este acercamiento da un nuevo giro a la relación tras las críticas con administraciones pasadas. El caso de la migración de México, desde México, se vuelve un tema muy importante y yo creo que ahí está el foco. Incluso el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, celebró la llamada entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en la que se acordó el envío de 8.5 millones de vacunas. La posible visita del presidente Joe Biden a México ya ha sido calificada como un encuentro patrio, porque sucederá después de las fiestas del Grito de Independencia. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticiero Estrella TV. Gracias, Víctor. Y mire, ayer le informábamos sobre 2 niños que fueron encontrados muertos en la frontera, pues un padre estadounidense sospechoso de asesinar a sus 2 hijos en Rosarito, Baja California, fue arrestado. Se trata de Matthew Taylor Coleman, de 40 años, residente de Santa Bárbara, California. Permanece ahora bajo custodia de la Policía de Aduanas y Protección Fronteriza. Él fue detenido en El Paso de San Isidro cuando huía tras cometer el doble asesinato. México obviamente está pidiendo su extradición. Y el gobierno mexicano enfrenta a uno de sus peores enemigos, los huachicoleros, que han incrementado el robo de combustible en la red de ductos de Pemex, además del aumento de los asaltos en las plataformas petroleras. Nos tienen el siguiente reporte sobre ese asunto. Veamos. En los primeros 3 meses del año se detectaron más de 2.800 perforaciones en la red de ductos de la petrolera, lo que supone un promedio de 31.2 tomas clandestinas por día, principalmente en los estados de Hidalgo, México y Guanajuato.
denunciar por corrupción. Precisamente, una de las primeras promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador fue la de reforzar la vigilancia en Hidalgo, el epicentro del huachicol. Desde entonces, se designó esta tarea al Ejército y la Guardia Nacional. Y aunque ha habido arrestos y grandes decomisos de combustible robado, la lucha se está perdiendo. La nueva modalidad del crimen organizado es la construcción de túneles que llevaban hasta tomas ilegales para no ser detectados por las autoridades. Además, se incrementó el robo en las plataformas petroleras localizadas en el Golfo de México. Los criminales que se transportan en lancha están abordando con lujo de violencia esas instalaciones marinas. El año pasado, los piratas lo hicieron en 282 ocasiones, provocando pérdidas a Pemex de más de 78.4 millones de pesos. María Teresa Sarabia, Noticiero Estrella TV. Fue un reporte de María Teresa Sarabia. Vamos a una pausa y volvemos. Mire estas imágenes. Un inesperado cliente sorprende a varias personas en un supermercado de Los Ángeles. Un cachorro de oso fue grabado cuando observaba las ofertas y caminaba por los pasillos. A lo mejor quería comprar algo, ¿verdad? El animal fue visto olfateando el interior del local y saliendo de la puerta principal. Más tarde, las autoridades del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California lo encontraron y se lo llevaron al Bosque Nacional de Los Ángeles. Y un robot ensamblado con varios artículos caseros se convierte en ayuda de pacientes de COVID-19. Fue construido por profesores universitarios para entretener a un pueblo durante la pandemia en Indonesia. El humanoide, nombrado Robot Delta, terminó sirviendo a la comunidad, rociando desinfectante por las calles. Con eso nos despedimos el día de hoy. Gracias por habernos acompañado. Recuerden, nos vemos mañana a las 4:30, 5:30 Pacífico.